Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Milagros de la Eucaristía. Milagro de la Eucaristía de Daroca, España, 1239. Milagro de la Eucaristía de Cebrero, España, 1300. Milagro de la Eucaristía de El Escorial, España, 1572. Hola familia, bienvenidos. Somos Bob y Penny Lord y tenemos un milagro eucarístico muy especial para compartir con ustedes hoy. Pero antes queremos hablarles de la creación. Hay la leyenda de que Dios como piloto voló para ver su creación y tal parece que fue aquí, pues desde este punto se pueden ver grandes distancias y cosas que van a ocurrir segundos después. A bordo de este avión celestial podemos ver patentemente de que Dios es el creador. Desde aquí vemos muchos lugares creados en diferentes manifestaciones y de los que pudiéramos pensar que no tienen conexión unos a otros, a no ser la de haber sido creado por el Señor, secuencias cronológicas de siglos y siglos, ya que el tiempo es una limitación introducida en la tierra por el hombre, no por Dios. Hemos venido a España para compartir un milagro eucarístico muy especial, el milagro eucarístico de Daroca, España. Esto es un privilegio y también un instrumento para hablar de la fiesta de Corpus Christi. Daroca es una de las ciudades más antiguas de España. Está localizada a cerca de 50 millas de Zaragoza. Está rodeada de montañas de todos tamaños, al igual que si fueran cientos de torres. Ella fue escogida por el Señor Jesús no para ser el lugar de un milagro eucarístico, sino para albergar este milagro, venciendo problemas y grandes oposiciones. El Señor Jesús escogió este lugar como casa de un milagro eucarístico para todos los tiempos. Muchas grandes batallas se dieron entre 1238 y 1239 entre los españoles y los invasores moros. Un grupo de soldados del área de Aragón se unieron para tomar el control del reino de nuevo de los odiados enemigos. Los españoles acamparon en las afueras de un poblado llamado Lucente. Se preparaban para capturar la fortaleza de este pueblo. Habían 6 comandantes presentes y un sacerdote, el padre Mateo Martínez de la iglesia de San Cristóbal en Daroca. Según la costumbre de los tiempos, los comandantes se confesaron y asistieron a misa junto a todo el campamento. Después de la consagración y antes que los comandantes fueran capaces de recibir al Señor Jesús en la Eucaristía,
Dieron la alarma de que los moros venían a hacer un ataque por sorpresa. Los comandantes retornaron a sus puestos inmediatamente. El sacerdote envolvió la hostia consagrada en un corporal y la escondió bajo una roca a más de 10 yardas de distancia. Las fuerzas se enfrascaron en la batalla contra los moros y tomaron muchos de ellos prisioneros. Cuando los comandantes retornaron al campamento para celebrar el hecho, pidieron al sacerdote que les diera la comunión en acción de gracias al Señor por la victoria sobre los enemigos. El padre Mateo marchó al lugar donde se había escondido la hostia, tomó el corporal de debajo de la roca y no podía creer lo que veían sus ojos. Las hostias habían comenzado a sangrar y en el corporal se veía sangre coagulada. El comandante se alegró con esta señal y la tomó como un signo de Jesús, de que ellos obtendrían la victoria. Ellos dejaron que el sacerdote levantara el corporal y lo mostrara como un estandarte y marcharon con él a la batalla en contra de los moros, cuyo castillo recapturaron. Crédito que se le otorgó al milagro que el Señor graciosamente les había concedido, pero ahora comenzaron los problemas. Los 6 comandantes provenían de diferentes partes de España. Cada uno de ellos pensaba que el corporal sagrado debía ir a su pueblo para ponerlo en la catedral, y esta discusión de dónde poner el corporal degeneró en una pelea tal que decidieron poner la cuestión a suerte, y en 3 diferentes opiniones se designó la ciudad de Daroca para ser la casa de este milagro eucarístico. Pero 2 de los comandantes de Teruel y de Calatayud difirieron del procedimiento de los juicios y de sus resultados. Ellos pensaron que los habían burlado y llegaron al consenso de una solución negociada. Se pondría el corporal en una mula tomada a los árabes. La mula nunca había estado en tierra cristiana antes de la invasión árabe a España. El plan fue escoger la mula y dejarla a su buena voluntad hasta que se parara en algún lugar. Donde ella se detuviera sería el lugar que el Señor escogería para que el corporal permaneciera. El plan se puso en efecto. El día era febrero 24 de 1239. La mula dejó el lugar y comenzó su viaje. Era seguida de cerca por sacerdotes, portando velas encendidas y de soldados. El primer camino que la mula tomó fue hacia Valencia, pero nunca terminó en esa ciudad. Ella continuó cruzando lugares como Cantarroja, Segovia, Lérica, Teruel, pero no entró en ninguna de estas ciudades. La mula viajó por 12 días y la distancia de 200 millas antes de detenerse enfrente del hospital de San Marcos de la ciudad de Daroca. En ese punto se detuvo y se echó en la tierra. Una hermosa iglesia se construyó como regalo del pueblo de Daroca. Muchas tradiciones y leyendas referentes al viaje del burro surgieron en el pueblo. Se cuenta que durante el viaje de 12 días muchos milagros ocurrieron, como música angelical, demonios furiosos que abandonaban a los procesos según la mula con el milagro eucarístico pasaba, muchas conversiones de pecadores, pero no están debidamente documentadas. Solo son historias locales que se han compilado durante años, pero sin embargo hay verificación del milagro eucarístico, del viaje de la mula y de la celestial designación de Daroca como lugar bendito para que el corporal fuera venerado. Un relicario majestuoso fue confeccionado en 1385 y colocado en la iglesia. Enseguida los fieles comenzaron a venir a venerar el milagro eucarístico de Daroca. También esculturas y pinturas se pusieron en el lugar, tales como la batalla de Lucente, el padre Don Martínez levantando el corporal como un estandarte de batalla, el viaje de la mula, su arribo a Daroca, fueron colocados en esta iglesia. Lo ocurrido de Daroca llegó a Italia y en 1251 a Orvieto, donde el Papa se encontraba. Se le informó del milagro eucarístico ocurrido en Daroca. Estamos ahora en 1263, 20 años después, cuando Dios mandó otro milagro de la Eucaristía.
70 años antes, cerca de 1193, ocurrió que en Lieja, Bélgica, el Señor se le apareció a una pequeña religiosa, a la bienaventurada Juliana, y le pidió que se instituyera una fiesta en honor a su cuerpo y a su sangre. Nadie escuchó a la pequeña monja. Ella murió sola y en desgracia, pero el sacerdote que la guiaba a ella más tarde se convirtió en papa, el Papa Urbano IV. Más tarde el Señor permitió que las herejías se fortalecieran. Los sacerdotes, aquellos ordenados sacerdotes, ya no creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Uno de ellos marchó a Roma a orar ante el altar de San Pedro y San Pablo. En su camino se detuvo en Bolsena y celebró la misa en el altar de Santa Cristina. Un milagro de la Eucaristía ocurrió y dio como resultado la institución de la fiesta de Corpus Christi. Cuando el milagro se le informó al Papa en Orvieto, donde él se encontraba, él declaró que este milagro contestaba todas las herejías surgidas. El Papa estaba, considerando lo que el Señor estaría pidiendo de él con estos milagros que surgieron como continuación de las declaraciones de la bienaventurada Juliana y siguieron en Daroca y en otros milagros eucarísticos. ¿Cuál de estos milagros fue el responsable de la institución de la fiesta? Todo lo que sabemos es que la fiesta se instituyó y se celebra hasta el día de hoy. Sería que el Señor había decidido una vez más salvar a su iglesia y darle fuerzas a sus hijos, diciéndonos que realmente Él está con nosotros, que Él siempre ha estado y que siempre estará con nosotros hasta los finales de los tiempos. Dicen en España que hay muchos caminos para llegar a Santiago de Compostela, pero el camino particular que tomamos nosotros para ver este milagro eucarístico es llamado la carretera francesa o la carretera difícil por los pasajes montañosos difíciles que tiene. Cuando los peregrinos completaban el arduo viaje por las montañas, ellos se detenían en el pueblo de Segreto para descansar y recuperarse. Un monasterio y una posada fueron construidos para acomodar a los peregrinos. En el año 1300, nuestro Señor se mostró a Juan Santí, un miembro de esta villa, un devoto católico que recibiría un don eucarístico. Juan tenía una gran devoción a la misa y al Señor Jesús en la Eucaristía. Él asistía a misa lo más a menudo que podía y no dejaba que nada lo interfiriera en su asistencia a misa. Al otro lado de la moneda había un sacerdote en la iglesia de Segreto, un capellán cuyo trabajo principal era recibir a los peregrinos que terminaban su viaje por las montañas. Él era un hombre agrio que había perdido la fe en muchas cosas, en él mismo, en las gentes y lo más importante, en su vocación. Él se encontraba inmerso en las actividades del sacerdocio, pero malamente hacía sus deberes. Primero comenzó a hartarse de los peregrinos, después de sus hermanos sacerdotes, y a este punto de la historia ya no creía en el Señor Jesús en la Eucaristía. El día del milagro, el tiempo afuera era malo, helado, ventoso, frío. Los vientos de las montañas traían nieve. El pequeño pueblo estaba cubierto como de polvo blanco y no había forma de distinguir nada de un extremo al otro. No había nadie con esta nieve. Era muy frío y muy ventoso para que los hombres o las bestias se aventuraran con este tiempo. De repente, en la distancia, una mancha negra se distinguió en la nieve. Era Juan Santí que venía a la iglesia. Dentro de la iglesia estaba el sacerdote que había perdido la fe comenzando la misa y disgustado con él mismo por tener que celebrar la misa con un tiempo tan miserable, cuando nadie vendría con esa tormenta. Juan llegó a la puerta de la iglesia cuando el sacerdote comenzaba la consagración de la misa. Las puertas de la iglesia se abrieron y el viento entró a la iglesia chocando contra las paredes. Las velas en el altar y en la iglesia se apagaron. Solo las velas del altar sobrevivieron al viento. El sacerdote, al levantar el pan y el cáliz con el vino en la consagración, miró con enojo y sorpresa al intruso que había causado tal problema en la iglesia. «Está loco este hombre». El sacerdote se preguntó cómo podía enfrentar este tiempo para venir a misa y para qué. Para ver un poco de pan y un poco de vino. ¿Creerá este estúpido aldeano que algo cambia en ellos aquí?
Juan, por su parte, entró en la iglesia y al ver al Señor levantando en el momento de la consagración, al ver el cuerpo y la sangre, cayó de rodillas en adoración. Este es el contraste que nos ayuda a entender. Vemos el maravilloso y simple creyente en un extremo de la iglesia adorando al Dios que está en las manos de uno que no cree, y a quien Dios le había dado el poder de hacerlo descender del cielo. Esta es la dramática escena que Jesús preparó para que ocurriera el milagro eucarístico. La hostia se convirtió en carne y el vino se convirtió en sangre frente a los ojos del sacerdote a quien se le daba este presente. Juan estaba exultante con el don que Dios le daba. El sacerdote comenzó a llorar de alegría y de dolor al mismo tiempo. Él sabía que el milagro era para él. Él se dio cuenta de que Jesús lo amaba tanto que era capaz de cambiar las leyes de la naturaleza para probar cuán importantes son sus sacerdotes para él. El sacerdote estaba dolido porque esta era la única forma que Jesús tuvo para llegar a él. Él se había bloqueado a las gracias sacerdotales que Dios le había dado. El pueblo que había surgido como una necesidad al largo viaje por las montañas se convirtió en un lugar de peregrinaciones propias. Las rutas de las peregrinaciones se volvieron a rehacer y algunas veces tomaban más días para arribar a Santiago de Compostela, solo para ver que los creyentes pudieran venerar el milagro eucarístico en el camino en Cebrero. Muchos milagros se han autenticado en esta ermita desde que la hostia se convirtió en carne y el vino se convirtió en sangre. Los monjes conservaron la carne en la patena original y la sangre en su cáliz original por casi 200 años. Casi hasta el final del siglo XV, cuando la reina Isabel de Aragón, la reina católica, vino en peregrinación a Cebreto, ella pidió ver el milagro eucarístico y cuando se le mostró no quedó complacida con la forma en que el relicario había sido utilizado para venerar el cuerpo y la sangre preciosa. Ella mandó a construir 2 vasos de cristal, uno para la carne y otro para la sangre, que se ha utilizado hasta el día de hoy para contener el milagro eucarístico de Cebreto. Una tradición local ha surgido durante los siglos en referencia a una estatua de la Virgen que se venera en la iglesia desde tiempos anteriores al milagro eucarístico, y esta dice que en el momento que la hostia se convertía en carne y el vino en sangre, la estatua de la Virgen comenzó a moverse hacia la hostia milagrosa para honrar a su Hijo que hizo posible que este milagro sucediera. Ella se conoció como la Virgen del Santo Milagro y ha sido parte de la celebración del milagro desde ese tiempo hasta hoy. El Papa Inocencio III emitió una bula papal apoyando el milagro eucarístico de Cebreto, autenticando el evento desde ese día de 1300. El 9 de septiembre se designó como el día de fiesta para el santo evento, un día de fiesta muy especial como la fiesta de Corpus Christi, la Asunción de la Virgen y la Natividad de la Virgen. La carne y la sangre con la patena y el cáliz original junto a la efigie de Nuestra Señora son sacados en procesión por el pueblo. Miles de peregrinos y miles de miles caminan las montañas para el pueblo de Cebreto como parte de la fiesta. El milagro de la Eucaristía es expuesto solo durante los días de estas fiestas mencionadas. Oh Señor Jesús, nosotros te vemos en la Eucaristía, pero de verdad sabemos cómo recibirte. Creemos conscientemente que Jesús ha bajado del cielo y entra físicamente en nosotros a través de la hostia y del cáliz. Creemos de verdad. Esta historia comienza en 1572. El movimiento de Martín Lutero se había extendido como un cáncer por toda Europa. En Suiza sus seguidores eran guiados por un hombre llamado Zwinglio.
Su influencia se extendió más allá de Suiza y llegó hasta Holanda. Sus seguidores, los seguidores de Zwinglio, odiaban la Eucaristía más que los seguidores de Lutero y Calvino. Ellos hacían todo lo que podían para atacar a la Iglesia y desacreditar la Eucaristía y profanar la Eucaristía porque la odiaban tanto. Y si no creían en su existencia, si ellos creían que la Eucaristía era un simple pedazo de pan, ¿por qué se tomaban tanto trabajo para destruir? Los herejes irrumpieron a la catedral de Gotha con la intención de desacrar al Santísimo Sacramento. Ellos fueron al tabernáculo y abrieron la custodia y sacaron la hostia consagrada. Era crucificar a Cristo una vez más, era clavar de nuevo la corona de espinas, era renovar el calvario de él y de su madre. Uno de los herejes tiró al suelo la hostia y le hirió repetidamente con algo cortante. Clavaron la hostia en 3 lugares y 3 pequeñas manchas de sangre salieron de la hostia consagrada. Los atacantes quedaron en estado de conmoción. Sus acompañantes se preguntaban qué podía haber pasado. Ellos se arrodillaron para recoger la hostia, pero tuvieron temor de tocarla. Se levantaron y corrieron con todas sus fuerzas y los otros los siguieron. En cuestión de segundos, la catedral quedó sola y en silencio. Una vez dentro de la sacristía, los herejes trataron de encontrar un sacerdote. No encontraban ninguno, pero trataron grandemente para no irse dejando al Señor solo. En la búsqueda del sacerdote encontraron al rector de la catedral y le confesaron su crimen, yendo con él detrás del altar donde la hostia sangrante seguía en el piso. Estos hombres se dieron cuenta que no podían dejar el milagro eucarístico en la iglesia y en la oscuridad de la noche se fueron al convento de San Francisco en Malinas. Las gentes vinieron de todos los lugares del país a orar ante el Santísimo Sacramento de la hostia milagrosa en el convento franciscano. Desafortunadamente, esta se convirtió demasiado famosa. El custodio sabía que tenía que protegerla de los que querían destruirla. El rector de los franciscanos tomó la hostia milagrosa y la llevó a Malinas, Amber, en Bélgica. La noticia se extendió y un noble alemán supo de este milagro eucarístico y quiso tenerlo en su posesión. Él argumentaba que necesitaba tener algo poderoso como el milagro de la Eucaristía para utilizarlo contra los no creyentes en Alemania. Él presionó al mismo hombre que llevó el milagro eucarístico a Amberes para que le llevara la hostia a Viena. De nuevo el milagro eucarístico. En el mismo año de 1572 fue a otro país, a Austria, a otra ciudad, a Viena. De 1572 hasta 1579, la hostia milagrosa se quedó en Viena. Doña Margarita de Cardona escuchó del milagro y convenció al noble que se lo diera para llevarlo como regalo al rey de España. En vez de llevarlo a España, lo llevó a su casa en Praga, Checoslovaquia. El milagro permaneció allí por 15 años y al igual que la Santa Casa de Loreto, el milagro eucarístico se tuvo que mover de nuevo. Doña Margarita de Cardona envió la hostia milagrosa a su hija, la Marquesa de Nevar en España. El milagro fue llevado a España como un regalo a Felipe II, del emperador de Austria y rey de Hungría al rey de España. Pero antes doña Margarita lo documentó notarizando la historia de la hostia milagrosa y de sus viajes. Cuando su hija la recibió, la llevó de Austria a España, llevándola directamente ante el mismo rey. El rey estaba en el monasterio real del Escorial. Hacía 10 años que se había comenzado la construcción de este en acción de gracias a Nuestra Señora que había derrotado a los franceses en San Quintín. El rey Felipe II era un hombre de gran santidad. Tenía sus apartamentos al lado de la capilla del monasterio del Escorial. De hecho, en el lugar donde normalmente se encontraba la sacristía. En la sacristía se dedicó en otro lugar. Felipe quería poder asistir a misa privadamente desde su cuarto, especialmente cuando estaba enfermo. Cuando se le presentó al rey el milagro de la Eucaristía, quedó impresionado y este milagro se convirtió en su más preciado tesoro. Él oraba frecuentemente pidiendo la intervención del Señor en cómo regir su reino. 4 años y medio después de que la hostia milagrosa fue llevada al rey Felipe II, este murió con su confesor al lado y el milagro de la Eucaristía ante él en un lugar muy sencillo.
El Señor se lo dio a otro gran creyente en el poder de la Eucaristía y este milagro pasó al rey Carlos II, el último de los reyes austríacos de España. Él oró muchas veces ante el milagro. Él quería que las gentes pudieran ver y venerar el milagro eucarístico, por lo que ordenó hacer una exquisita custodia y se comenzó la construcción de la capilla de la sacristía en la iglesia principal. Es una capilla magnífica donde el milagro de la Eucaristía tiene un lugar prominente de honor, aunque se expone a los creyentes 2 veces al año. En la sacristía hay una pintura donde se muestra al rey Carlos II adorando la Eucaristía. Gran devoción a este milagro de la Eucaristía se formó durante el reinado de Carlos II. 2 días le dedicaron a la veneración pública de este milagro y en septiembre 29 fiesta de San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael y en octubre 28 fiesta de San Judas, patrón de los casos imposibles. Indulgencia plenaria es dada en esos 2 días. De los años 1936 al 1939, el período de la Guerra Civil Española, la Capilla del Milagro Eucarístico fue cerrada y todo tipo de devoción fue prohibida bajo pena de encarcelamiento y castigos. En 1939, después que cesaron las hostilidades, un grupo de gentes que mantuvo la fe viva marcharon al Escorial y comenzaron la devoción al milagro eucarístico. Hubo una hermosa custodia que guardaba el milagro eucarístico, donada por la reina Isabel II, pero fue robada durante la Guerra Civil y nunca fue devuelta. Pero gracias a Dios que fue robada por alguien que temía al Señor, pues dejaron la hostia milagrosa en la capilla donde quedó escondida este período. Una nueva custodia fue construida y el milagro de la Eucaristía se sigue mostrando 2 días al año. En septiembre 29 y en octubre 28 se expone en una capilla pequeña detrás de la sacristía. La hostia milagrosa ha permanecido incorrupta hasta este día, casi 400 años más tarde. ¿Por qué el milagro eucarístico del Escorial es tan importante para nosotros hoy? ¿Cuál es su significado? Creemos que realmente Jesús está con nosotros y que permanecerá hasta el fin de los tiempos en guerras y plagas. Nunca se aparta de nosotros, pero la evidencia de la sangre que dejó en la hostia en 3 manchas de sangre parece que nos está diciendo que una vez más sangra por nosotros, sufre por nosotros, nos sigue amando. Creemos firmemente que la Trinidad está presente en el altar, ya que Cristo se ofrece de nuevo en él por nosotros. Nos está diciendo que no tengamos miedo. Él está con nosotros. Satanás puede mandarnos toda su actividad sobre periodos que parecen que son eternos, pero el Señor no nos va a defraudar. Necesitamos estos milagros de la Eucaristía hoy. Necesitamos estos milagros hoy. Necesitamos saber que el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Cada vez que nuestra iglesia está en crisis, el Señor manda un milagro de la Eucaristía. Nuestra Madre María viene a sus hijos. Dios levanta hombres y mujeres con poder en la iglesia. Los amamos. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.